¿Qué espera la diócesis de las cofradías? ¿Qué esperamos nosotros, miembros de esta Iglesia de Dios en Valladolid? ¿Qué esperamos de vosotros? La primera respuesta que a mí se me ha ocurrido es la siguiente. Hoy celebramos, como todos sabemos, la fiesta de San Martín de Porres, que vivió en Lima y murió en Lima. Alguien tan afincada su vida en Dios como también servicial de los demás. Él era reconocido como Martín de la Caridad. Las palabras que Juan XXIII, ya San Juan XXIII, tuvo en la homilía de canonización de San Martín de Porres, dice algo muy elemental pero muy importante. ¿En qué consiste la santidad? ¿En qué consiste ser cristiano en el seguimiento fiel de Jesús? ¿En qué consiste cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué esperamos de los cofrades? Y también los cofrades. ¿Qué esperáis de los demás cristianos de la diócesis? Y las palabras de San Juan XXIII eran las siguientes. Son muy elementales, pero a veces en lo elemental está lo más profundo y la respuesta más convincente siempre. Martín nos demostró con el ejemplo de su vida que podemos llegar a la salvación y a la santidad por el camino que nos enseñó Jesús, a saber, si en primer lugar amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, y si en segundo lugar amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el retrato de un cristiano fiel. Este debe ser también el retrato de un cofrade fiel. Podemos decir de muchas maneras en qué consiste la santidad, el seguimiento fiel de Jesús, el camino de nuestra salvación, el camino de la evangelización. Lo podemos decir de muchas formas. Juan XXIII lo ha dicho recordando unas palabras del Evangelio, en que se resume la abigarradísima multitud de prohibiciones y de preceptos de la ley. Hasta 622 contaban. Y en ese bosque, ¿cómo nos abriremos camino? ¿Cuál es el camino delante de nosotros? ¿De qué manera concretarlo? Este sentido de nuestra vida en el seguimiento de Jesús, ¿de qué manera concretarlo en la vida de los cofrades? Yo comenzaría diciendo lo siguiente. Llenad vuestra definición, que las palabras no queden huecas. Y vuestra definición significa que, centrando de alguna forma vuestra atención en un misterio del Señor, en Santa María la Virgen, en un santo, centrando vuestra atención como cristianos, como asociación de cristianos, en medio de la Iglesia, para el servicio de la humanidad. ¿De qué forma llenáis vuestra definición? Lo que yo os pediría es que seáis realmente cofrades. Y cofrades no solo de nombre, sino también en verdad. Ninguno de nosotros podemos ser solo de nombres discípulos del Señor. La definición que se puede hacer del cofrade
siempre propende hacia el cultivo de la piedad cristiana. Hay esa palabra, piedad, y también popular, que están en estrecha conexión para definir lo que es un cofrade. Quedaos con estas palabras, piedad popular. De alguna forma, piedad popular no se contrapone, sino que complementa a otra expresión, piedad litúrgica. Relacionemos las dos expresiones. La piedad litúrgica significa la celebración de los misterios del Señor, de los sacramentos, que tienen su centro en la Eucaristía, con una sintonía espiritual que es justamente lo que llamamos la piedad. Piedad es sintonizar espiritualmente con lo que somos. En este caso, la piedad litúrgica va a significar la forma como de una manera consciente, honda, eficaz, fructuosa, celebramos los misterios litúrgicos. Y la piedad popular significa bastantes cosas. Yo remitiría en un capítulo de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se titula El trabajo por la evangelización, hay un apartado en que justamente desarrolla la misión evangelizadora de la piedad popular. Yo remitiría a un largo apartado de un capítulo en que se habla de la evangelización, a la que todos estamos llamados. Vosotros, como cofrades, tenéis ahí también una descripción importante de cuál es vuestra misión. Concretamente, la piedad popular significa que el Evangelio ha sido recibido, que la fe se expresa y que se transmite la fe con una connotación particular que es lo que añade la palabra popular. La fe la apropiamos cada uno según nuestra forma de ser. Y la fe también se arraiga, echa raíces en una determinada cultura según la propia idiosincrasia del pueblo. Vosotros cultiváis la piedad popular como castellanos, aquí en Valladolid, como creyentes. Siempre está la fe en la raíz de la piedad popular y de la piedad litúrgica, como creyentes que expresan de alguna forma el alma de nuestro pueblo. Se manifiesta de manera diversa. Por ejemplo, la piedad popular en Valladolid y en Zamora, a como se manifiesta, por ejemplo, en Sevilla, o como se manifiesta en otros muchos lugares, en unos lugares con mayor abundancia y en otros lugares con mayor sobriedad. La misma fe echa raíces en pueblos diferentes. Eso es lo que significa el adjetivo popular. Y el adjetivo popular tiene también mucho que ver con lo que significa el pueblo en su sencillez. Por ejemplo, del Rosario esa dice que es la oración de los pobres, de los cansados, de los enfermos. Yo recuerdo cuando visitaba a mi madre, ya murió hace bastantes años, y al final tenía el rosario en el respaldo de la silla. Ella cansada, enferma, muy anciana. La piedad popular conecta también con estas situaciones de las personas. En la piedad popular aprendemos también a rezar.
Hay muchas formas de rezar. Santa Teresa de Jesús, estamos celebrando ya el 5º centenario de su nacimiento, hablaba también de una oración que consiste en contemplar al Señor. Vosotros nos ayudáis a orar contemplando al Señor. La oración se hace en el silencio del corazón, en la meditación personal, en la recitación de oraciones, o aprendidas o espontáneas, y también se reza. ¿Y cómo se reza? Contemplando. Fijos los ojos en nuestro Señor. Para poder rezar ante una imagen, y esto seguramente que tenemos todos una experiencia muy contrastada, hay imágenes que pueden ser bellísimas que no ayudan a rezar, y otras imágenes que se ayudan a rezar. Yo estoy convencido de que las representaciones religiosas, que no nacen de una inspiración religiosa, solo del genio artístico, si no nacen de la inspiración religiosa, es muy difícil rezar ante ellas. Por lo menos esta es mi experiencia. En cambio, uno se siente a veces como retenido, con una especie de imán en los zapatos, cuando se pasa, a mí me ocurre muchas veces, cuando se pasa delante de Jesús a toda la columna de Gregorio Fernández, que está en la iglesia de la Veracruz. Yo no sé qué es lo que me retiene ante él. Por una parte, uno siente que mira a quien está contemplando, pidiendo compasión, y al mismo tiempo ofreciendo también compasión y misericordia. Y uno queda retenido ante esta imagen. Gregorio Fernández esculpía especialmente el rostro del Señor rezando. Yo he conocido al hijo de el que esculpió el Cristo, que está en la Basílica del Valle de los Caídos, Beovide se llamaba, el padre, y su hijo en una ocasión me dijo, dice, mi padre siempre, cuando esculpía el rostro del Señor, lo hacía rezando. Es muy difícil, repito, que las imágenes, los cuadros, las representaciones, por ejemplo, un icono no es simplemente pintar a alguien que tenga la capacidad artística para hacerlo. Un icono es también el cumplimiento, el desarrollo de una relación religiosa. Los iconos son también expresión no solo del genio artístico, que hay algunos que son deslumbrantes, sino también de la hondura religiosa. En este sentido, nos encontramos en los pasos de nuestra Semana Santa, con tantísimas imágenes que nos están ayudando a rezar. Vosotros nos facilitáis, con el esfuerzo que lleva el preparar las procesiones y otra serie de actos, con el esfuerzo que lleva, nos ayudáis a que podamos rezar ante estas imágenes. Fijaos cuando circulen las procesiones, cómo tantísima gente de las aceras mira al paso que circula. Fijaos. No se está en un museo ambulante, estamos ante la contemplación, orantes sin duda, abiertos a la trascendencia, elocuentes de las imágenes, que nosotros nos dejamos alcanzar sintonizando con su mensaje, por lo que nos quieren decir. Otra cosita, porque quiero pasar a otro aspecto que me parece más catequético y más pertinente. La piedad popular, y especialmente, pensemos, las procesiones de nuestra Semana Santa, pero también otros muchos lugares. Hay muchas manifestaciones de la piedad popular, por ejemplo, una peregrinación a un santuario. Y hay lugares, estoy pensando por ejemplo en Galicia, en que las peregrinaciones, los santuarios y los monasterios fueron fundamentales para la evangelización y la formación en la fe.
Pero hay otras muchas formas de ejercicio de la piedad popular, las que nosotros conocemos más habitualmente, pero también hay oraciones de devocionarios que se han ido transmitiendo de generación en generación, que nos ayudan a rezar. Otras a lo mejor padecieron de una especie como de inflación de carácter retórico, que a lo mejor para nuestros gustos de hoy nos quedan bastante distantes. Pero hay muchas manifestaciones de la piedad popular. Un aspecto de la piedad popular, y no digamos de nuestra Semana Santa, es también la belleza. La piedad popular manifiesta también la belleza. Hay en nuestra ciudad, en las iglesias de las cofradías, en otros lugares donde tengan la sede unas cofradías u otras, hay realmente prodigios de belleza. Pero de una belleza que no se queda en lo artístico, sino que trasciende. Nos orienta hacia el misterio. Unas veces lo expresa y otras veces lo sugiere y otras veces nos encamina. Y hay personas, ¿cómo no vamos a hablar aquí de Juan de Juni, de Gregorio Fernández, de tantos, que no solo captaron el alma popular y la hondura religiosa del pueblo, no solo lo captaron, lo vivieron, lo previvieron, podemos decir, lo expresaron, y cuando nosotros contemplamos lo que hicieron, de nuevo somos tocados por un sentimiento semejante. Es muy importante la piedad popular. El Papa en esos números a los que hacía referencia antes, dice seguramente que durante algunos decenios, especialmente por la limitación también de la comprensión humana, cuando nos fijamos a veces de una manera especialmente ceñida, pensemos a la piedad litúrgica, a veces se puede desatender la piedad popular, o viceversa. Y el centro de nuestras celebraciones es la Eucaristía en el templo, pero desde el templo sale la celebración hacia afuera. De la hondura de la celebración del misterio han surgido estas manifestaciones de nuestra fe, que son muy bellas. Por ejemplo, el ritmo procesional, que no sea cansino, pero tampoco atropellado. El ritmo procesional, la música que se va decantando de decenio en decenio, de siglo en siglo, que nos ayuda a rezar. Las imágenes levantadas delante de nosotros. Todo esto son manifestaciones artísticas muy bellas. En las procesiones comprendemos que lo bello es también una puerta abierta al encuentro del misterio, que no es lo mismo en otros muchos lugares. Tanto es así que el mismo Papa Francisco, en esos números a los que yo hacía referencia, habla del valor extraordinario que puede tener la religiosidad popular para la transmisión del Evangelio. Vosotros lo experimentaréis. E incluso llega a decir, la piedad popular es una especie como de lugar teológico cuando le prestamos la debida atención. Yo en este contexto es en el que me sitúo esta noche a la hora de presentar los aspectos que a continuación quiero decir. Es muy importante la piedad popular. Durante algún tiempo hubo problemas en algunas latitudes, yo creo que aquí en Valladolid no hubo problemas, pero en algunas latitudes sí que hubo, porque algunos quisieron convertir las procesiones, las cofradías, la piedad popular, estas manifestaciones tan bellas como grandiosas, lo quisieron convertir en pecera política. En ese sentido, tenemos que decir, cuanto más genuina sea la manifestación religiosa, más capacidad de elocuencia y de perduración tiene. Es verdad, cómo no, la Semana Santa aquí en Valladolid tiene también una significación para tantísimos visitantes, que se traduce después en otras ventajas también para la ciudad. Pero como cojamos el rábano por las hojas, como cedamos lo genuino profundo
a otras ventajas de carácter o puramente cultural, o para satisfacer la curiosidad de los visitantes, perderíamos el alma y se terminaría perdiendo también la elocuencia de estas manifestaciones. En este sentido, siempre estemos atentos. La piedad popular, como todo, tiene que ser escrutado, tiene que ser examinado. También necesitamos purificarla diariamente, etc. En este sentido, a mí me parece muy importante estas semanas que empezamos el año pasado y continuamos este año. Porque después, a veces metidos en el vértigo de la preparación de la Semana Santa, no hay tiempo para pensar despacio. Y necesitamos reflexionar despacio. Yo repito y os agradezco el servicio que venís prestándonos. Pero también quiero deciros lo siguiente. En primer lugar, esto. Tenemos que cada paso de la Semana Santa en que esté centrado una cofradía, pensemos una estación del Vía Crucis, un misterio del Rosario, una talla o una pintura de un retablo, lo tenemos siempre que situar dentro de la continuidad. Pues mire, yo es que soy del descendimiento del Señor y ya me basta. Pues no. El descendimiento del Señor ha tenido un antes y va a tener una continuación. Hay algunos que, yo no entro aquí en otros aspectos de la talla, pero algunos se rasgaron las vestiduras porque esa imagen de Ricardo Flecha, que está en Medina del Campo, podemos tener objeciones en relación con ella, yo no digo que no las haya, pero ciertamente no la siguiente. El título de esta imagen es Jesús en las garras de la muerte. ¡Qué barbaridad! Jesús en las garras de la muerte. Pues sí, es lo mismo que rezamos en el credo cuando decimos que descendió a los infiernos. Es lo mismo. Jesús realmente murió. Jesús bajó al abismo, el abismo de la muerte, y desde allí levantó a la humanidad entera. Entonces, ni el Cristo yacente o las imágenes preciosas del Cristo yacente que tenemos aquí, ¿podemos quedarnos en ellas? El Cristo yacente es un momento, no es la totalidad. Y ese momento va a ir cediendo al desarrollo del Evangelio. Porque el mismo que fue desclavado de la cruz y colocado en el regazo de la madre, ya se puede comprender con qué sufrimiento. Muchas madres se ven reflejadas ahí, en la Virgen. Por eso tiene tanto hondura determinados pasos de nuestra Semana Santa. Pero Jesús fue colocado en el regazo de la madre, después fue embalsamado, después sepultado y al tercer día resucitó. Ved todo el itinerario. Y un paso no adecúa al itinerario entero. En este sentido, yo sí os pediría que no absoluticéis en el sentido etimológico de la palabra. Separándolo del conjunto, no absoluticéis un paso. En este sentido, ninguno tenéis derecho a defender con rivalidad los pasos y las cofradías a las que pertenecéis. Yo os aseguro que es el mismo Jesús, el de la oración del huerto, el nazareno, el yacente y el resucitado. Es el mismo Jesús. En este sentido, es muy importante el que veamos el itinerario entero de lo que significa la Semana Santa para nosotros, los pasos de la Semana Santa. Empezamos justamente con, pensemos, la última cena, la oración de Jesús en el huerto, etc. En ese sentido, es muy importante que veamos todo el conjunto, unificado. Es verdad, hay derecho, y cada uno tenemos a veces en nuestra habitación una imagen, una representación. Hay derecho a fijarnos particularmente en tal representación, pero no la absoluticemos, no la desvinculemos. Y lo mismo ocurre también, si queréis, en el sentido siguiente. No nos quedemos en los detalles.
No nos quedemos en los detalles. Claro que es muy importante cómo se ornamenta la carroza y cómo se ilumina el paso. No nos quedemos en los detalles. Vayamos siempre al centro de atención, que es el paso que consideramos. Y además, un paso que es justamente uno, no la totalidad del recorrido, solo uno. Una segunda reflexión. Las cofradías son servicio a la fe, a la celebración y a la piedad. Yo así os concibo y así también percibo que lo hacéis. Es un servicio importante en nuestra diócesis, un servicio importante a la fe. Seguramente que quizá haya personas que tienen su fe un poco mortecina, a veces casi apagada, y una mirada del Señor a su paso en la procesión puede tocarle. Es un servicio a la fe. Es un servicio a la celebración. Nosotros aquí en Valladolid tenemos la inmensa fortuna de que la celebración de la Semana Santa no solo transcurre en los templos, y debe transcurrir ante todo y sobre todo en los templos, también transcurre en las calles. Es un servicio a la celebración. Evidentemente no es un sustituto, pero es un servicio que complementa a la celebración litúrgica. Y es también un servicio a la piedad. Cuando se ve, por ejemplo, representaciones de Jesucristo de Gregorio Fernández, uno piensa que nos encontramos con un hombre de nuestros pueblos. Es el rostro muy semejante. Jesús también ha adoptado el rostro de estas personas y ahí podemos encontrarlo. La piedad popular, el encuentro de la fe, de la belleza, de la idiosincrasia de un pueblo, de la forma de concebirnos y de vivir, y eso todo unificado. Porque es muy importante que la fe cristiana nunca sea extraña. La fe cristiana, el Evangelio, se hace indígena con los indígenas, que toda podamos sentir como en nuestra propia cultura y en nuestro propio pueblo. Forma parte de nosotros. El Señor se ha encarnado para estar cerca de nosotros, como también de San Martín de Porres. En ese sentido, cuanto más genuina sea la manifestación de la piedad, será más atractiva. Cuando uno visita un museo, pero qué imagen tan bella, pero ante ella no rezamos. Ante ella no rezamos. Y hay otras ante las cuales sí que rezamos. Que sintonicemos profundamente con la onda desde la cual emiten estas imágenes. Es simplemente nuestra piedad popular y hondamente y profundamente es fomento de la fe cristiana. Es también evangelizadora. Justamente el Papa Francisco introduce la piedad popular en esta perspectiva evangelizadora. Tiene mucho que decirnos. Otro aspecto que es bueno también que lo consideremos. La piedad cristiana que se asienta en la fe no es un sentimiento, digamos, simplemente dejado a su arbitrio, es un sentimiento que se asienta en la fe en Dios. Pues bien, la piedad cristiana tiene que estar también unida al amor cristiano. De hecho, las cofradías y los gremios tuvieron en su inspiración original y tienen también ahora esta perspectiva de lo que significa la fe cristiana, con el amor cristiano. No lo separemos. Si lo separáramos,
quedaría desfigurada lo que significa una cofradía y, por tanto, esa agrupación de fieles en torno a un misterio del Señor o de la Virgen. Tienen que estar unidas. Juan XXIII decía en esa homilía de la canonización que San Martín de Porres era reconocido, por una parte, por su devoción eucarística inmensa y también como Martín de la Caridad. Y no separó el adorar al Señor del servir a los más pobres. A través de su forma de vivir la fe, como hicieron los predicadores, por ejemplo en América, hay varios filones de evangelización fortísimos en América. Uno es la Eucaristía, otro es la pasión del Señor, otro es la devoción a la Virgen, que son auténticos baluartes de la conservación de la fe y de la transmisión de la fe. Pero tiene que ser en el conjunto, no desgajándolos. En este sentido, repito, la piedad popular, el servicio de una cofradía, que nos ayuda a celebrar la Semana Santa y de qué modo, tan excelente, que nos ayude también a comprender, como se dijo de Martín de Porres, el Martín de la Caridad, que nos ayude también a esto. Yo en este sentido sí os pediría que también seáis equilibrados en los gastos que hacéis. No tendría mucho sentido cristiano gastar no sé cuánto, en no sé qué joyas, si después no tiene un proyecto de carácter promocional, de cerca o de lejos, esa cofradía. Ved de qué forma vuestras cofradías son también apreciadas por la comunidad cristiana. También es bueno que escuchéis las críticas que hacen. También es bueno, porque justamente a veces las críticas están denotando una carencia. Estos proyectos pueden ser a veces coyunturales, puede ser. Por ejemplo, ¿cómo no vais a ayudar, pensemos, a personas de vuestra cofradía que pueden estar padeciendo, pues la inclemencia del desempleo, a veces un desempleo largo, de los hijos en la situación que sea, de familias desamparadas? Tenéis que estar cerca. Si rezáis con ellos, también estrechad las manos en el servicio de unos y de otros. Sería poco rezar y cantar y preparar el paso y procesionar en Semana Santa si no tiene también la otra vertiente. Repito, desde el principio, gremios, cofradías, fraternidades, hermandades, etc., estaban unidos. Cada uno con la perspectiva que pueda tener. Eso vedlo vosotros en vuestras cofradías. Pero es importante que estéis también con los oídos abiertos para que la indigencia, los rostros indigentes que veáis puedan ser atendidos por vosotros. No paséis de largo. Y una última nota sería lo siguiente: las cofradías en la comunidad cristiana. Tienen muchas perspectivas las cofradías. Es una manifestación de la vida cristiana y eclesial muy rica. Tienen muchas manifestaciones. Por ejemplo, en relación con lo que es la comunidad cristiana. A veces he visto o he oído que desde pequeñitos a vuestros hijos, a vuestros nietos, ya los inscribís en la cofradía. Si los inscribimos en el libro de bautismos, también se puede inscribir en el libro de cofrades. Ya se puede comprender cómo un niño puede ser cofrade. Ya se puede comprender. Pero hay algo más importante detrás de todo ello. Que queréis a vuestros hijos y a vuestros nietos transmitirles la fe cristiana, sin la cual no tendría sentido la inscripción en la cofradía. El que en vuestra familia vayáis dejando huellas, como las habéis recibido vosotros, de lo que significa
la adscripción, la pertenencia a una determinada cofradía, eso no está mal. Yo lo que sí os pido es que no quede ahí, que a vuestros hijos, a vuestros nietos, les vayáis introduciendo poco a poco, no solo en la tradición de una cofradía, sino ante todo y sobre todo en la transmisión del Evangelio y de la fe cristiana. Porque eso es lo que realmente constituye la raíz de las otras manifestaciones. Y seréis tanto más eficaces en la transmisión del Evangelio, en la celebración de los misterios del Señor, cuanto más hondas sean las raíces. Y las raíces, nuestras raíces, están en la fe en Dios, que tiene estas manifestaciones culturales preciosas, que tenemos que cultivarlas, que tenemos que cuidarlas. Ya sé yo que os cuestan mucho esfuerzo. En ese sentido, de nuevo agradezco vuestra colaboración. Pero entrad vosotros, y no simplemente para una preciosa manifestación que se exhibe por las calles y que dice, ¿cómo iba al paso este año? ¡Qué bien! No solo para esa manifestación, es la manifestación de vuestra hondura cristiana, que ha encontrado un centro de expresión justamente a través de ese paso de la Semana Santa. Las cofradías formáis parte de la Iglesia diocesana. Sois parte de la Iglesia diocesana. Ya dije antes que gracias a Dios ese peligro que a veces hubo de poder ser instrumentalizadas las cofradías, yo creo que eso ya está exorcizado. Yo por lo menos aquí no lo veo. Formáis parte de la Iglesia del Señor, con una misión concreta, que no consiste solo en preparar el paso para la Semana Santa, a lo largo del año ir cultivándolo, que se vaya arraigando la elocuencia de ese recorrido del Señor, de la Virgen, en nuestra vida, que tiene, digamos, como contraseña ese paso concreto, que está bien, porque no va a poder ser. Formáis también un grupo de seglares con el que el sacerdote, que de una forma particular os va acompañando de manera pastoral, formáis también un grupo de seglares en medio de nuestra Iglesia y para el servicio de nuestra sociedad. En ese sentido, yo también os pido, sed fieles cristianos, cofrades en medio de la sociedad y del mundo. También eso podéis hacerlo. Hay diócesis en las que se manifiesta más un movimiento de agregación cristiana y en otras otro. Aquí ciertamente en nuestra diócesis es muy importante las agregaciones de las cofradías, que sean también importantes en la presencia como cristianos en medio de nuestra sociedad. Vuestra vida de cofrades tiene que ver también con el trabajo por la paz, por la atención a los desheredados, por el cuidado de los desamparados, por el cultivo de la honradez, por la lucha por la justicia, por la hermandad entre todos. Estáis al servicio de la fe y de la piedad y también de la solidaridad y del amor. Son dos vertientes que no podemos olvidar. Como decía con palabras del Evangelio Juan 23, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es lo que yo espero de vosotros. Y por otra parte, no solo lo espero, lo voy viendo. Pero necesitamos pensar siempre en nuestra propia identidad. La garantía de futuro, cuando nuestra sociedad es tan confusa, la garantía de futuro consiste en profundizar en nuestra identidad abierta al porvenir. También que sepa dialogar con otras personas, con otros grupos, también. Que sepa resistir los envites que a veces existen. Y además, sin añoranzas, ni tampoco lanzando contra nadie lo que significa el Evangelio, que es el Evangelio de la bondad de Dios. Nosotros creemos en Dios, como decía San Francisco de Asís.
omnipotente, altísimo, bondadoso Señor. ¿Qué tres calificativos más adecuados? Omnipotente, altísimo, eterno, también. Bondadoso Señor. En esta iglesia, en este marco eclesial nuestro, con estas repercusiones también en la sociedad muy importantes, que tampoco podemos desatender, pero para que puedan darse esas repercusiones segundas, terceras o quintas, tenemos que cultivar lo que constituye el corazón, el núcleo de nuestra vida como cofrades.